Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Demasiados aparatos aquí. ¿Esto funciona o qué? La mascarilla sí que funciona esta parte. ¿Esto funciona? Sí. No, vamos a dejarlo esto. No, ya. Uy, hasta aquí llego. Sí, bueno, pero hace falta. De momento yo creo que no. Si viene multitud, igual hace falta. Bueno, es que con tanta cosa, mascarilla, móvil, fin, esto es un lío. No, es quieta, tranquila. Centrémonos, que es lo importante. Centrémonos. Bueno, además, tenía mucha ilusión yo en este curso de retiro por estar con vosotras, por centrar un poco la atención en lo que vamos a ir hablando en este curso de retiro, que es, bueno, no sé si es más breve que lo normal, pero porque ya han variado de tal manera los cursos de retiro, los ejercicios espirituales, la duración o la duración, que da igual. Pero fijaros, yo dándole vueltas, irá saliendo en estas meditaciones, hoy y mañana, el domingo, los temas que habitualmente salen, ¿no? Pero dándole un poquito de vueltas y pensando un poco en cada una y en las cosas que podemos hoy, estos días, hablar aquí, pues a mí me parecía que había que darle un pequeño giro al curso de retiro, ¿no? No porque no tengamos que hablar de los temas habituales que son los propios, ¿no? Pues de la vida, de la muerte, de la santidad, de la vocación, de la filiación divina, de Jesucristo, etcétera, virtudes. Pero a mí me parece que la novedad del Evangelio es tan grande que vale la pena profundizar un poquito en algunas cosas para conseguir llegar a esos mismos temas, pero de una manera distinta, ¿no? Que usted, por lo menos, sugeriros. Y caí en la cuenta que quizás lo que tenemos que hacer, lo que a mí me parecía que me podía servir, no sé si el año pasado estuviste en el curso de retiro que di yo también en Olveira, no sé si, y lo centré en el Ave María. Fue el tema, y fuimos repasando las. Este año quería darle vueltas al Padre Nuestro, lo estoy preparando, pero lo tengo ahí todavía en recámara, ¿no? Y pensé en las bienaventuranzas. Entonces, a mí me parecía que es de tal novedad en medio de todo lo que el Señor explica y lo que el Señor dice y la ley antigua y la ley nueva y el sacramento el mandamiento del amor y mil cosas, está en la novedad que dices, ¿en dónde se centra, dónde empieza, digamos, la verdadera predicación de Jesucristo? Y uno se va al sermón de la montaña. Entonces, vamos a entrar ahí, tú y yo. Vamos a ir repasando alrededor de estas meditaciones las bienaventuranzas para que nos metamos un poco en el ambiente y escuchemos al Señor. Mi voz no es la del Señor, la voz del Señor la vas a oír tú. Jesús te va a hablar estos días en la serenidad, en el silencio, en la paz de estos días aquí. Bueno, pues el Señor te va a hablar. Y a mí me gustaría que te hablara a través de estas meditaciones, por lo que tú vayas meditando. Quizás es bueno que a lo mejor cojas el Evangelio, en concreto en San Mateo o en los demás también, y que releas ese sermón de la montaña, ¿no? Que es las bienaventuranzas y alguna cosa más. Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos.
Así comienza la narración del Sermón de la Montaña. En él el Señor, y ahora lo leemos el texto concretamente, es donde lo vamos a basar. En él el Señor abre, yo diría, un panorama nuevo para ir al cielo. Y al fin y al cabo, nosotros lo que queremos es ir al cielo. Como me contaba un cura, perdonarla, abro paréntesis, en una parroquia, en una aldea gallega, ¿no? Pues estaba el cura muy emocionado hablándoles a los paisanos y a las paisanas de la santidad, ¿no? Y de ir al cielo y cómo la santidad es ir al cielo, etcétera, ¿no? Y estaba muy encendido, y entonces pues estaba todo el mundo escuchándole. Era un sermón del día de todos los santos o algo así. Y entonces empezó a hablarles de la santidad y les decía, ¿no? Porque todo el mundo queremos ir al cielo, el cielo es lo mejor, el cielo es ver a Dios, el cielo es... Y entonces, tal fue su emoción que dijo el cura a los paisanos que estaban ahí, porque todos queremos ir al cielo. A ver, levantar la mano los que queréis ir al cielo. Y toda la iglesia levantó la mano, menos una paisana que estaba al final. Él miró y dijo, y vio a aquella mujer que la conocía, señora María, y vio que no levantó la mano. Pensó, bueno, no se ha enterado, es un poco sorda. Pero volvió otra vez sobre el mismo sermón, siguió dando, se emocionó y volvió a preguntar lo mismo, porque todos queremos ir al cielo. Y efectivamente todos levantaron la mano, menos la señora María. Entonces me lo contaba un cura en gallego, que tendría mucha más fuerza, pero bueno. Y entonces ya se extrañó, porque dijo, he gritado, o sea, señora María tenía que haber enterado. Y por tercera vez volvió otra vez a ir en este sermón, empezó a hablar del cielo otra vez, y las maravillas del cielo, vamos a ir al cielo, venga, todos tal, levantar la mano. Todos la señora María. Entonces ya se dirigió a la señora María, ¿ha oído usted lo que he dicho? Y dijo, sí, perfectamente. ¿Y no quiere ir al cielo? Por supuesto que quiero ir. Y entonces, primero que vayan estos y luego ya iré yo, dijo la señora María. Bueno, pues eso fue sí. Que se mueran estos antes que yo me morí yo después, ¿no? Bueno, pues, ¿queremos ir al cielo? Claro que queremos ir al cielo, pero bueno, pues el Señor nos conduce al cielo. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y os calumnien por cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Este es el relato según San Mateo. Lo hemos leído muchísimas veces, ¿verdad? Bueno, pues aquí está lo que yo iba a contarte en estos días de curso de retiro. Queremos ir al cielo, y el camino, lo dice el Señor, bienaventurados, beati en latín, los santos. Serán santos los que... Este sermón deja una profundísima huella en el corazón de aquellos hombres y mujeres. Y lo ha dejado a lo largo de la historia, ¿eh? Lo ha dejado. Felices. Claro, estas palabras del Señor son, yo diría, que superatrayentes. Superatrayentes, ¿no? Dios quiere, evidentemente, tu felicidad. Es más, Dios ha puesto en tu corazón ese deseo de felicidad. Y las bienaventuranzas nos muestran el único camino hacia la dicha eterna, a la que aspira el hombre. Una dicha que además no se encuentra solamente al final, en el cielo, sino en la gloria, sino que también en la tierra uno tiene que aprender a encontrar esa dicha. Como a veces
os digo, hemos de hacer el cielo en la tierra. Yo debo encontrar aquí, en la tierra, también el cielo. Claro, por eso la felicidad del cielo, Dios no se alcanza al precio de una vida desgraciada en la tierra. No. Dios me da la gracia, fijaros, la gracia, que es como el comienzo de la gloria. Soy hijo suyo. Y yo te pregunto que a todas vosotras que sois la mayoría madres, ¿qué padre o qué madre no quiere ver feliz a su hijo? Por eso, por esta senda de las bienaventuranzas que enseña Jesús, que no es una senda pegada a la tierra, es decir, no es una senda que ponga la felicidad en las cosas de la tierra solamente, sino que mira al cielo, pero también desde la tierra hemos de andar. Claro, buscar la felicidad a través de eso. ¿Y qué se necesita para ser felices? Y te lo respondo con unas palabras preciosas de San José María, que te sonarán, que escribe así: lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. A mí me parece que es una frase genial. No es una vida cómoda. El mundo ha puesto la felicidad en la comodidad, en el confort, en el no tener problemas, en el hacer, no sé, lo que uno quiere, pero sí lo que no me dé problemas, el evitar las cosas que... Y hasta cierto punto es lógico, porque somos humanos, pero no se encuentra ahí la felicidad. Se encuentra en un corazón enamorado. Un corazón enamorado es capaz de pasar por situaciones a veces muy difíciles y no perder el amor y la felicidad. Y el amor se manifiesta también en el sacrificio, en la abnegación, siguiendo los pasos de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz, sígame. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Pues el que quiere salvar su vida la perderá. Y el que pierde su vida por mí, la encontrará. Bueno, pues la felicidad, la bienaventuranza, repito, en la tierra, no es una vida cómoda. No es una vida cómoda, sino que es un corazón enamorado. Un corazón enamorado que a veces está lacerado por el dolor, que a veces puede estar como dolido por muchas cosas, pero enamorado. En otro punto también creo que es Surco, Forja, San José María dice: nadie es feliz en la tierra hasta que se decida a no serlo. Así discurre el camino: dolor en cristiano, cruz, voluntad de Dios, amor, felicidad aquí y después eternamente. Voluntad de Dios, amor. Acaba en el amor, dolor, cruz, voluntad de Dios, amor. Felicidad aquí y después eternamente. Bueno, todo esto que vamos hablando con el Señor, que está aquí ya en el sagrario, fijaros, para aquellos hombres que le escuchan es absolutamente impensable. Ellos tienen la lógica de la ley antigua, una ley que más bien parecía, no sé, como una serie de decretos, una serie de cosas que vivían los judíos, una ley que era la ley de Moisés, pero que era muy imperfecta, que no era perfecta, porque no era la ley de Dios. Bueno, pues, y además, claro, esta lógica distinta que Jesús proclama en las bienaventuranzas, es una lógica sobrenatural, que es nueva. Porque al fin y al cabo, cuando nosotros la escuchamos, esas bienaventuranzas, esa lógica nueva de las bienaventuranzas, lo que entendemos, por otra parte, es que si yo tengo que seguir ese camino de felicidad a través de todo lo que hemos ido hablando, y iremos viendo en cada una de ellas, evidentemente, lo haré si yo me siento y yo sé y vivo en mi vida que soy hijo de Dios. Y que yo me identifico con Cristo no a través del éxito material, no, sino a través de mirar a Cristo e imitarle.
Y entre otras cosas, al Señor me lo encuentro en la cruz. Y me lo encuentro en el dolor del Belén, en el frío de aquella noche. Y me lo encuentro en el hambre que pasa, en la sed. Y en la felicidad que pasa con sus discípulos también, y en su hogar. Mirar a Cristo. La lógica de las bienaventuranzas, en el fondo, esa lógica que es como contradictoria: benditos sean los que sufren, los que padecen, los que mansos, los pobres de espíritu, benditos sean felices. Es la lógica que vive Cristo. Que vive Cristo. De hecho, podríamos decir que las bienaventuranzas dibujan el rostro de Cristo. Nos muestran el modo de vivir del Señor. Nos muestran cómo es un hijo de Dios. ¿Cómo es un hijo de Dios? De hecho, son frases, ¿verdad?, sencillas, naturales, pero que realmente uno lo piensa y dice: es que yo soy incapaz de vivir así. Claro, porque evidentemente es un programa que es imposible para los hombres, pero no para Dios. Por supuesto. Pero Dios quiere que lo vivamos. Porque contamos con su ayuda. Con la ayuda podemos vivir esa libertad del ansia de las riquezas, esa libertad de quitarme la preocupación del qué dirán, esa libertad de resentimientos, esa libertad de buscar siempre satisfacciones egoístas, o esa libertad que me quita el miedo al sacrificio o al dolor. En una palabra, viviré la libertad de los hijos de Dios. Por eso las bienaventuranzas se manifiestan, se anclan en la filiación divina. Soy hijo de Dios y por tanto vivo libremente, vivo esa libertad de los hijos de Dios, que aman a Dios, que le buscan continuamente. Mirad, además pasa una cosa, que quien vive según las bienaventuranzas, pues lo que va asentando en su vida esa vida de Cristo, ¿no? Y sobre todo lo que va haciendo es que transmite a su alrededor algo tan bonito y tan atrayente como eso que dice San Pablo, el buen olor de Cristo. ¿Qué es eso? Que suena así, aparentemente bonito, ¿no? ¿Qué hablamos? ¿Qué significa cuando hablamos del buen olor de Cristo? Pues mirad, es como ese perfume bueno que llama la atención, que agrada, mejor dicho, sin llamar la atención. Es tu conducta, por ejemplo, llena de naturalidad. En tu profesión, en tu familia, entre los tuyos, que tiene una serie de señales inequívocas, fruto de que te sientes hija de Dios, de que estás viviendo según las bienaventuranzas, de que quieres imitar a Jesucristo. Y fruto de esa libertad de quien con naturalidad manifiesta ahí donde está su fe, a través de sus obras, claro. ¿En qué se manifiesta? ¿Qué trazos podríamos hablar? ¿Qué podríamos decir eso que es el buen olor de Cristo? ¿Qué trazos? Pues mirad, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Tenía aquí apuntados, ¿no? La felicidad interior. Es decir, esa felicidad que da el tener a Dios, ¿no? Tener a Dios, ¿no? Que se manifiesta después de muchas maneras. Fijaros, hay un texto que tengo aquí, antiquísimo, de hecho es prácticamente del siglo I, de un tal Diogneto, que escribe y habla de los primeros cristianos. Casi muchos de ellos, de lo que escribe, son contemporáneos de los apóstoles, quizás un poquito después. Y él habla de cómo en ese mundo pagano, en ese mundo que no tiene a Dios, los cristianos, que eran poquísimos todavía,
¿Qué porción eran? ¿Cómo se manifestaban allí? Y escribe, y hablo del siglo I prácticamente, lo siguiente. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven. O sea, no son como un gueto, ¿no? Ni por su lenguaje, ni por su modo de vida. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Siguen las costumbres de los países, de los habitantes del país. Va escribiendo. Es como una especie de apología de los cristianos de entonces, ¿no? Tanto en el vestir como en todo su estilo de vida. Somos nosotros, vivimos en todo, vivimos como los demás. O sea, somos los demás, de hecho. Sin embargo, dice, dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos, increíble. Viven en la carne, pero no según la carne. Creo que se entiende. Viven en la tierra, pero su ciudad está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan esas leyes. Por decirlo en pocas palabras, el texto es más largo, dice, los cristianos son en el mundo como el alma es en el cuerpo. El alma, explica de esta manera tan efectista, dice, el alma en efecto se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo, es otra manera, pero bueno, explica una persona que todavía no conocía bien lo que significa la unión entre el alma y el cuerpo, pero en fin, es una manera. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven, sigue diciendo, viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y el beber. También los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar. Dice. Está diciendo a los cristianos, ellos, es decir, aquí estamos todos, ¿no? Tan importante es. Viven en el mundo, están en el mundo. Es decir, la naturalidad. ¿Qué es una consecuencia propia de las bienaventuranzas? La naturalidad del vivir. Vivimos como los demás, pero no somos del mundo. Claro, esto si lo pensáis un poquito en este momento, ¿no? En estas circunstancias en las que vivimos de muchas maneras en este país y en otros países también, no solamente España, pues tiene una actualidad fantástica, ¿no? Nosotros, con nuestro comportamiento, con nuestra vida, queremos defender la vida, queremos defender la educación, queremos defender la familia, queremos defender la cultura, queremos defender las leyes según Dios. Nosotros hemos no sé, mil cosas que están ahí en el candelero, muchas veces a nivel político, a nivel social, a nivel de todo tipo, ¿no? Nosotros, en ese mundo, en el que es nuestro mundo, donde estamos viviendo, nosotros queremos asentar nuestra fe, vivirla, de tal manera que también se expansione. Es decir, porque el bien es por sí mismo difusivo. Y no nos callamos. Y seguramente, quizás, y esto, pues seguramente tendrá que pasar, porque es así, supondrá mucho dolor. Mucho dolor. Vivir construir una sociedad cristiana, una sociedad que esté centrada en Dios, ha costado siempre y costará siempre mucho dolor. Muchos martirios, mucha sangre derramada, muchos hombres y mujeres que han dado la vida por esto, muchas personas que han sufrido, pero por amor a Dios lo han hecho. Y seguramente volverá a pasar. Es ley de vida. La Iglesia siempre decía un papa, decía hace ya muchos siglos, decía, la Iglesia es una santa, católica, apostólica, y añadía, y perseguida. Es casi como una nota de la Iglesia, ¿no? Sin ella no puede, está siempre, ¿no? La Iglesia es martirizada. La Iglesia es perseguida. Será siempre así. Bueno, nosotros defenderemos en ese mundo, con nuestra vida, todo esto, ¿no? Bueno, pues, fijaros, todo esto salía por las bienaventuranzas, es decir, por cómo, ¿qué significa eso, no? Es decir, vivir así significa imitar a Cristo. Hijos de Dios, vivir como Cristo.
Un rasgo fundamental es naturalidad. Ahí donde estamos somos Cristo. Piénsalo, esto es muy profundo, ¿eh? Y además es un tema, digamos, común a pensar, ¿no? Ahí donde estoy, soy Cristo. A mi nivel, con mis circunstancias, en mi matrimonio, en mi familia, en la educación de mis hijos, en mi trabajo profesional, donde quieras, soy Cristo. La lógica divina. La lógica del amor de Dios. La lógica del espíritu que se opone a la lógica de la carne, que es la que a veces nos domina, o domina el mundo. Fijaros, las bienaventuranzas del Señor, y no quiero tampoco recalcar mucho, pero es así, ¿no? Son inseparables de la cruz. Y si lo piensas un poquito despacio, te darás cuenta que es así, fíjate. Jesús proclama dichosos a los pobres de espíritu. Y Él permite que le despojen de todo. Ni siquiera tuvo una tumba, un sepulcro propio. Jesús declara felices a los mansos, la mansedumbre. Y Él mansamente ofrece su espalda a los latigazos y a las mejillas a las bofetadas. Jesús enseña a sufrir con gozo la persecución, las injurias. Y Él fue perseguido, insultado, despreciado. Es como si al lado del monte de las bienaventuranzas se viera el otro monte, el del Calvario. El primero nos enseña cómo ser felices. Y el segundo, Cristo entrega su vida para hacernos felices. Así es. Y cada bienaventuranza, por tanto, es como una huella de Cristo, que Él ha dejado para que le sigamos. Por eso a mí me pide todo eso que iremos viendo estos días, de las bienaventuranzas. Pues vamos a acabar. Pensarlo, ya tendremos la misa, que será de misa, aunque está de color blanco, pero pues el que tenemos, pero será de misa de difuntos, y pediremos por todos en este mes de noviembre, por todos los difuntos, y también de vuestras familias. Aprovecharemos. Los santos se tomaron en serio estas palabras del Señor, las bienaventuranzas, y comprobaron la verdad de ellas. Y comprobaron que a pesar de las sombras, de los fracasos, de las pruebas, en la tierra gozaron de una gran alegría. Y en el cielo encontraron al Señor. Lo mismo pasa con la Virgen María, nuestra Madre. Ella vive como una especie, sin especie, vive una comunión intimísima con Jesucristo. Ella se entrega sin reservas al Señor. Por eso a ella se le concede escuchar antes que estas bienaventuranzas otra bienaventuranza, porque ella también es bienaventurada. Se lo dice su pariente Isabel cuando la encuentra en la visitación. Bienaventurada tú, le dice, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Por tanto, María es la primera bienaventurada, ¿sí? La que encuentra también al Señor de esa manera. ¿En qué? En la fe. En la fe. María encuentra a Jesús en la fe. Señor, que yo te encuentre estos días. Que yo te busque, que te encuentre también en la fe. En la fe, a través quizás de estas meditaciones que haremos, como te digo, de las bienaventuranzas, y quizás o de lo que tú vayas también rezando. Pero piensa en todo eso. Quizás conviene que las leas despacio, pienses en esas y pienses también qué posición tienes tú, dónde estás tú ahí y qué tienes que rectificar. ¿Qué tienes que rectificar? El otro día una alumna del colegio me decía, ¿no? Una ya mayor, me decía que le ayuda mucho pensar cada noche, cuando rezaba, las oraciones que reza habitualmente, muy poquitas, pero las que reza ella, me decía, me gustó muchísimo, le gustaba. Hoy, Señor, te he dado lo mejor de mí. Pensaba ella, ¿no? Me gustó mucho. La verdad es que me conmovió. Hoy, Señor, te he dado lo mejor de mí,
Pues yo le pido al Señor que vosotras le deis estos días lo mejor de vosotras, a través de la oración, del silencio, de acompañar al Señor aquí en el sagrario, a través de estos ratos que vamos a aprovechar bien para que de verdad se meta Dios en nuestro alma, nos ayude, nos cambie y nos haga a través de las bienaventuranzas felices. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.